Hola a todos y todas, acá estamos en la segunda sesión del curso de programación. Habla David Pineda, estamos a 4 de agosto de 2025, así que en el futuro podrían cambiar algunas cosas, pero en general vamos a enseñar cosas bien generales o que podrían cambiar muy poco. Entonces, en base a lo que se vio en la clase pasada, que fue los conceptos más sencillos de cómo considerar o entender la programación y cómo estructurar un programa. Ahora vamos a ver los siguientes temas que tienen que ver con las herramientas principales con que el lenguaje Python nos provee para poder trabajar en cualquier proyecto. Entonces, eh, a modo general, vamos a ver el uso del debugger de manera bien sencilla, el uso del profiler de manera bien sencilla, que son las PEP y la PEP 8, que es algo que es necesario entender para poder escribir bien los programas que se entiendan, y los elementos de Python. ¿Qué son los elementos de Python? Las estructuras básicas con que se trabaja. Entonces vamos a iniciar con el debugger. Y la forma de usar el debugger es mientras nosotros estamos en desarrollo o mientras se escribe el programa. Nosotros le podemos decir a Python de que, teniendo como el programa todo el bloque este, en algún punto se detenga ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que los distintos bloques que lo componen, esto a modo de ejemplo, están todos bien. Todo está bien aquí, todo está bien aquí, aquí, aquí. Pero justo antes del siguiente bloque, algo pasa que no todo funciona bien. ¿Qué pasa ahí? Eso es lo que hay que resolver. Y un modo de resolverlo es levantando el debugger. ¿Y cómo se hace eso? Pues si tenemos el texto del programa en que hay distintas acciones y las acciones antes del punto de detención, del punto de error, nosotros podemos añadir acá lo que se llama un break. Entonces, cuando se ejecute con Python, se va a levantar una especie de shell especial para debugger. Y esa shell se llama PDB. Y básicamente quiere decir Python Debugger. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto para que quede en la retina de cómo se activa. Nosotros vamos a ir al proyecto de la sesión 2. Este curso tiene 3 módulos generales y cada módulo tiene al menos 6 sesiones. Y dependiendo qué tan complejo se torne alguno, podríamos expandir. Entonces, estamos acá. Voy a buscar algún programa que sea un poquito más largo que los ejemplos. A ver, espérense un momento. Ok.
Entonces voy a mostrarles un ejemplo de cómo trabajar una imagen para generar imágenes en escala de grises, que es bien sencillo y puede servir para aplicaciones artísticas en que alguien necesite pintar y necesite ver cómo se ve una imagen en escala de grises. Entonces puede ser útil. Y acá tengo el ejemplo. Ok, entonces tenemos esta imagen que yo la ocupé para una acuarela y esta imagen me da interesante porque pese a que no se ve nadie en particular, es como está bien hecha, está bonita, hecha por un fotógrafo profesional. Y lo que tenemos en nuestro programa que lo que hace es convertir la imagen en varias imágenes en escala de grises. Entonces no se preocupen qué hace todo este programa porque lo vamos a aprender más adelante. Lo importante es que entiendan que esto es un programa de Python. Entonces, ¿cómo se ejecuta esto? Vamos a abrir una terminal aquí y si lo ejecutamos, al ejecutarlo, lo que hace va a leer la imagen original y va a generar una serie de imágenes en escala de grises. Entonces, este que termina con 4, tiene 4 tonos de grises, después 8, después 16, después 32, y como ven va tomando una mayor definición. Entonces es un programa bastante útil para trabajar en cosas de arte. Como ven ahí, como la iluminación, esa diferencia como de luz que hay en el cielo no se nota en la imagen original, pero puede ser útil para algún cuadro. O en el mar también. En el mar también se ven dos tonos, eh, una zona más oscura, una más clara, y después con más escalas de grises se ven tres tonos, y en la luz también. Está bonito a considerar, está bonita la imagen. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Vamos a activar un breakpoint en algún punto de interés. Entonces, lo que necesitamos es que aquí entra la ruta y necesitamos que lea la imagen, la cargue y genere distintas escalas de grises. Ahora, ¿cómo se hace eso? Nosotros tenemos esta función principal y estas funciones que hacen su tarea en particular. Ahora, ¿qué podemos revisar? Vamos a detener aquí la ejecución, en que va a suceder de que si nLevels está fuera del rango entre 2 y 256, o sea, nLevels menor que 2 o nLevels mayor que 256, entonces va a levantar un error. Y yo quiero verificar de que efectivamente en cada caso que estoy ocupando me levante el error. Y para eso voy a estar en modo de desarrollo. Voy a levantar este breakpoint. Y así se escribe. Entonces voy de nuevo y lo ejecuto ahí. Y en vez de ejecutarme todo el programa, ahora estoy activando el ambiente de desarrollo. Y voy a agrandar esto para que sea más grande. Ok, entonces tenemos en el levels y la otra variable es path y path. Ok. Entonces, o si no existe el archivo o si el nLevels está fuera de rango, debería levantar un error.
Ahora, ¿cómo se controla esto? Básicamente, para controlar las distintas opciones que tiene esto, uno puede llamar a la ayuda con H. Ahí. Y ahí uno puede ver las distintas opciones. En general, la que más ocupo es la next, que es esta, N o next, que es realizar la siguiente acción. La siguiente acción básicamente me evalúa si en el else está en el rango y si está en el rango pasa a la siguiente operación. Ahora, ¿qué cosas son importantes para considerar? Si uno necesita como hacer cosas complejas de Python, como hacer una iteración, uno puede entrar en modo de interact, en que dentro del debug de Python uno entra a una consola de Python en sí. Como ven, cambia la shell de PDB a este mayor, mayor, mayor. Y aquí es normal, Python normal. ¿Ok? ¿Cómo salgo de Python? Control D. Y vuelvo al PDB. ¿Y cómo salgo de PDB? Con Q. Y ahí, bueno, todo lo que muestra luego de salir. Creo que hay un error al continuar el procesamiento. Entonces, básicamente el breakpoint es una herramienta que les va a servir mucho para ir probando si el programa está funcionando de manera correcta. Es una primera herramienta para lo que es el desarrollo de software. Ok, si ustedes ven, lo que necesitamos además es escribir un programa con un editor de texto. En este caso, el editor de texto puede ser cualquiera de texto, es XED. Sí. Yo para el trabajo comúnmente ocupo uno que se llama Emacs, que más adelante se lo iré mostrando. Entonces, una vez que ya sabemos que esto se genera bien y con el breakpoint podemos controlar el corte del punto en que queremos ver y evaluar si está bien el desarrollo, entonces podemos pasar a ver algún otro ejemplo. Por ejemplo, este, primos, que es una función re sencilla que verifica si un número o entrega los números primos. ¿Ok? Entonces, sabemos que los números primos son una serie de valores. Son eso, un número primo es un valor que no tiene divisores excepto el 1 y sí mismo. Entonces, en base a esa definición, es posible crear una función que dado un número, entregue los- todos los primos hasta ese número. Entonces, todos los primos del 0 al 100 van a ser esto. ¿Ok? Entonces, si yo lo ejecuto, acá, un nivel arriba, ¿ok? Me entrega una lista de valores. Ya. Y ¿cómo, cómo sé yo si todo está bien? Pues voy a ponerle también un breakpoint ahí. Y también me va a detener la ejecución. Y puedo decirle next, 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 un montón de veces hasta que esto va a seguir ejecutándose. Si yo le digo continue, que es otra acción, va a ejecutar el resto del código hasta el final. ¿Ok? Y me entrega los números primos de manera correcta. Entonces, como está bueno este programa, no es necesario ya seguir debugueando. Entonces, tenemos a modo de primera herramienta este debugger y que ya también sabemos cómo activar y cómo trabajar con él será más sencillo. Y eso es muy potente porque si saben hacer eso van a poder como ir entendiendo qué está pasando en cada punto. Ok.
El siguiente punto es el profile. Y esta es una herramienta incluso más desconocida que el debugger, pero también es muy útil para programas que se están tornando complejos. Complejos. Ok, entonces básicamente el concepto es que cada acción conlleva un delta de tiempo, conlleva una cantidad de tiempo específica que demora. Entonces a veces, eh, si lo graficamos em, en, en cantidad de tiempo por arriba, tiempo, acción, acción, acción uno, acción 2, acción 3, acción 4. Puede ser que tengamos varias acciones que duran poquito, pero una acción que dura un montón. Entonces, la gracia de un profiler es que nos va a permitir entender o detectar dónde está el punto en que se demora más durante el proceso. Y podemos ponerle ojo ahí y ver si se puede resolver o no. Y cuando se puede resolver, en general, quiere decir que se debe mejorar el algoritmo o bien la serie de pasos que son necesarios para llevarlo a cabo. Ahora, ¿cómo hacer un profiler de algún programa hecho en Python? En vez de saltar como si fuera un adivino, nosotros podemos buscar aquí, Python Profiler. Entonces, para hacer un profiler, las herramientas básicas están aquí y se ocupa este cprofile y se hace llamando la función, una primera forma. O también está lo que se llama el Flame Graph. Es un gráfico de llamas. No sé si lo han visto alguna vez en la vida, pero esto también es muy útil porque les indica eh, como el tiempo de ejecución de cada acción. Entonces, es muy interesante llegar a ver ese tipo de cosas. Entonces, ok, Python, cprofile, vamos a crear la documentación. Ok, Python Profilers. Ya. Y yo estoy ocupando actualmente la 3.12 y nos vamos a cambiar a español para que todos cachemos qué está pasando. Ok, entonces el profiler nos va a permitir como medir la cantidad de tiempo que demora cada una de estas cosas. Y vamos a aplicarlo en nuestro ejemplo del conversor de imágenes. Vamos a hacerle un profiler acá. Entonces vamos a ponerle ese profile y cuando lo llamemos acá, también había otra forma que no es mejor a mi entender con esto. ¿Ok? Entonces, cuando uno llamamos a la ejecución del código del programa, le antecedemos la llamada a este módulo. Y no necesitamos escribirlo aquí. Entonces,
tenemos cd ejemplo, de nuevo, Python 3, y ahora ponemos mc profile script grayscale y el mismo input o argumento. Como ven, tal como hablamos en la clase pasada, estamos entregando un argumento, una entrada a una funcionalidad que hace algo, que es generar estas imágenes. Y dentro tiene encadenadas varias también funciones internas. Y aquí tenemos. Entonces, es bien descriptivo, uno puede perderse en estas cosas. Pero en general, las cosas que demoran más son porque uno tiene un error o algo está pasando. Entonces, aquí en la primera columna está el número de llamadas a CPU, que es como más críptico, pero lo que podemos contar acá son la cantidad de tiempo. Entonces, esto se demora súper poco, pero básicamente aquí nos está diciendo qué es cuál llamada está demorando más. En este caso, la llamada todas estas son cosas como de la función principal, que son como más globales, pero ya cuando estamos en las funciones particulares, ya podemos ver cuánto, cuánto demora todo eso. Entonces, script grayscale, la función run, lambda y read image to grayscale, etc. Entonces, eso es como el profile, ¿ya? Y sirve para ver cuánto demora en cada punto. Ahora, si queremos verlo como un gráfico de llamas, em, vamos a tener que ver Python y ok. Entonces hay generadores de estas cosas. Instalando esto, el Flameproof. Ok, entonces primero debo generar el profile como un archivo. En vez de tirarlo a la salida, tenemos o profile.pro. Y luego vamos a instalar esto. Y lame proof profile lame SVG. Genera una imagen SVG vectorial, coma, ahí sí. Ya, entonces me generó esto y ahora puedo, si todo sale bien, puedo visualizarlo ahí con una transparencia que no lo hace verse tan bien. Entonces vamos a abrirlo con el Inkscape, que es el programa para editar dibujo vectorial. Ya, entonces, ya, hay lugares que podemos verlo más bonito. Creo que un navegador de archivos, navegador de browser. Sí, exactamente. Aquí está. Ya, entonces aquí tenemos el gráfico de flama. Bueno, el que toma más tiempo es el principal, y ahí cada parte toma su cantidad de tiempo total y los detalles o partes internas se van como desglosando aquí en cada uno. Entonces, mientras las más chiquititas son porque son ya operaciones al detalle. Entonces ya con eso podemos saber de que em, con este flame graph y el profiler y flame graph nos podemos ayudar
para poder resolver algunos problemas que podríamos tener en el curso del desarrollo de nuestro programa. La idea de poder conocer esto es que a futuro, en los ejemplos que estemos dando, si usamos alguna de estas dos herramientas, estén como entendiendo qué es lo que estamos ocupando y así puedan tener un mejor seguimiento de la solución. Siempre voy a tratar de no solamente desarrollar una solución, sino equivocarme para que se vea como el flujo de desarrollo para lograr una solución. Una técnica vieja. Ah, eh, a veces no me equivoco y a veces sí. Lo puedo resolver. Entonces, siguiente punto es la revisión de la PEP 8. Sí, que es la PEP 8, una serie de reglas. Reglas de escritura. Entonces, vamos a capturar un navegador acá. Ahí, PEP 8. Ahí. Entonces, en general, Python tiene esto que se llaman las PEP, que son Proposal Enhancement de Python, propuestas para mejoramiento de Python. Y la PEP 8 es como la que se tienen que estudiar sí o sí, porque la PEP 8 les indica cómo escribir em, funciones, definir variables, etcétera. Entonces, em, por ejemplo, en cuanto a la indentación es la palabra con que uno dice cuánto espacio tiene que ir a la derecha cada subnivel o anidamiento. O sea, es una forma de decir, ya, ¿con qué vamos a usar? Espacio, tab, etcétera. Entonces la regla es que sea 4 espacios. Em, ¿Qué más? ¿Cómo describir o escribir las llamadas a objetos? Son distintos objetos con que uno puede trabajar. Entonces, ¿con qué lo usamos? También tienen que estar indentados para que el intérprete entienda que se está ocupando. También el máximo número de caracteres a la derecha. En el caso de los programas de Python, no podemos tener infinitos caracteres a la derecha, sino eh, solo 79, como la regla. Ya hay programas que permiten hacer una revisión de tu código en base a esta serie de reglas y te dice, ah, acá está mal o acá está incumpliendo una regla de la PEP 8. Como ven, está todo intentado los 4 espacios. Ahí abajo y cada nuevo nivel anidado también está intentado. Máxima regla, una línea, un quiebre en línea antes o después del, ok, como cuando uno hace operaciones matemáticas, cómo construir las líneas. Esto está mal y esto está bien. Ok. Líneas en blanco, bueno, antes de una función, antes de declarar una función, antes de declarar una clase, que es lo que vamos a ver a futuro, hay que ir poniéndole em, espacio, líneas en blanco. ¿Cómo importar módulos? Importar módulos quiere decir que estamos llamando módulos o programas que ya están hechos y los vamos a ocupar. Y bueno, se recomienda cada módulo por separado, aunque se pueda hacerlo como estas comas, no es recomendable. Y así. Y eso. Y bueno, esto está en inglés, entonces hay que buscar la PEP 8 en español. Spanish. Aquí creo que está.
resultante. Para que cargue y después la revisamos. Entonces, vamos a anotar aquí como indentación, 4 espacios, líneas en blanco, etcétera. Tarea revisar y aprender. Bueno, además de la PEP 8 hay un montón de otras PEP. Cada característica o, o elemento que viene con la biblioteca básica de Python se define en una PEP. Entonces, bueno, como estar al tanto en la página web. Lo siguiente que vamos a ver, ahora sí, son los elementos básicos con que nos encontramos en Python. Así pues. Entonces están los de nivel 1, podríamos llamarle, que serían los números, los textos y booleanos. Entonces, bueno, todos sabemos distinguir un número, que son así, 1, 3, 4, o 10 elevado a o textos. Hola, ¿cómo te va? ¿Ok? O booleanos como verdad, falso. Entonces, vamos a adentrarnos un poco en esto. Dentro de los números tenemos dos grandes conjuntos. Los ints y los floats. Los ints son los números que no tienen decimal, como 100, como 500, como 1 o 0. Y los float son los números que sí tienen decimal. Como 101, 100.1, 500,03 o 1.14. Y también puede ser 0.0 o valores negativos. Si nos adentramos en podríamos decir, las perversidades de los números flotantes, cuando uno hace cálculos que son de importancia o son necesarios tener como una exactitud total, el número flotante en algún punto empieza a perder exactitud por la naturaleza propia del computador. Entonces hay implementaciones de flotantes o números reales que son más específicos y que mantienen la exactitud. Por ejemplo, casos de tipo operaciones bancarias, que en vez de usar flotante es mejor usar el objeto decimal, que nos permite y nos ayuda a mantener la exactitud. Pregunta: ¿cuál es el mínimo
y el máximo para cada tipo, para los enteros y para los flotantes decimales. ¿Qué expresión podemos obtener? Lo que les puedo decir de momento es que todo depende de la cantidad de bits que tiene la CPU. Entonces, si hace 20 años solamente había CPU de 32 bits, la cantidad de enteros, de mínimo y máximo de los enteros del flotante, estaba limitada bastante más que lo de ahora, que hay 64 bits para completar estos números. Entonces, ¿dónde se puede ver? Se puede consultar alguna IA o en la misma documentación de Python. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, estamos acá y voy a llamar a la consola. Entonces, voy a declarar una variable entero como 100 y flotante como 1000. Entonces, si yo imprimo entero, me va a mostrar el entero. Si imprimo flotante, me va a mostrar el mismo número. Pero puedo usar una función que se llama type. Type de entero va a ser un tipo int. Y type de flotante va a ser un tipo int. Ya, ¿qué pasa acá? Porque en Python directamente y de manera oficial o tradicional, uno no le pone el tipo de objeto en que está trabajando. Entonces, por más que uno le dé el valor ahí, si Python reconoce que es un valor entero, te lo va a pasar a entero y lo va a dejar como un tipo entero. Pero si yo le pongo un punto, solo un punto, y ahora reviso de qué tipo es flotante, me va a decir que es de tipo float. Si yo le digo 1001, tipo float también. Entonces puede reconocer el tipo. Ahora, ¿puedo convertir un entero en flotante? Sí, haciendo lo que se llama parsing o parseo o conversión. Float de entero, convertir un flotante en entero. Ya, sí se puede también. Y la gracia o lo que vemos acá es que si convertimos un entero, o sea, un flotante a un entero, entonces va a perder los decimales y va a quedar solamente la parte entera. Así que ojo ahí cuando uno haga este tipo de conversión. Y el decimal es para un caso futuro que podríamos revisar cuando requiere exactitud. Eso es lo importante de los números. Lo siguiente que podemos ver es que están los objetos de tipo string, que se caracterizan por estar rodeados de una comilla. Por ejemplo, si tengo esta expresión, que pese a que ustedes vean un número, al estar rodeado por comillas ya lo convierto en un objeto string. Puede ser así, 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 o 3 veces la doble comilla y poder escribirlo en varias líneas. Y significa lo mismo. Otra forma de mencionarlo es cadena de texto
bueno, o string. Y el operador en Python va a ser str. Cuando vean str es porque, bueno, el objeto es un texto. Vamos a ver en la consola, entonces, texto. Voy a escribir viva Palestina libre. Entonces, tenemos el texto. Podemos imprimir el texto. Podemos contar la cantidad de caracteres, que tiene 20. ¿Ok? Y podemos hacer más cosas que voy a ir mostrando un poquito más adelante en la clase. Pero lo importante es que si bien acá, al declararlo, lo declaré con el doble comillas, también se puede declarar con comillas simples. Es igual. Pero no está permitido usar una comilla simple y una doble comilla. Es un error que a mí me ha pasado un par de veces. Bueno, escribo, hago strings y bueno, a veces lo abro con la comilla simple y después cierro con comilla doble. Pero eso en una evaluación del código debería poder detectarse. Ese tipo de errores se llaman typo. Y es algo que puede pasar, aparte de fallar. Entonces, tenemos los números, los strings, y sabemos que podemos transformar los números entre sí, enteros flotantes. Ahora, ¿podemos convertir un string en número y un número en string? Ahí depende del caso. Por ejemplo, eh, tenemos el texto, podemos convertirlo a int. Texto. Seguramente ustedes ya dijeron que no, y efectivamente no se puede. Pero, ¿qué pasa si nosotros convertimos, entre comillas, el string que es 230? Sí lo va a poder convertir. Entonces, estas llamadas básicas de cada tipo tienen la capacidad de identificar de que una expresión numérica puede ser convertida al tipo que estoy utilizando. Si esto tiene decimales, entonces me tira un error. ¿Por qué? Porque es algo que no reconoce el entero. Pero en el caso de si usamos float, sí. ¿Ok? Entonces, si hay algún error, me va a decir. Si le pongo alguna letra o símbolo extra, ahí. ¿Ya? Entonces, si en algún punto de un trabajo necesitan como hacer la conversión de tipo y evaluar, tienen que tener mucho cuidado con qué valores están convirtiendo y cómo controlar esos errores. Acuérdense el de debuguear, profiling, breakpoint y bueno, analizar el código. Entonces nos salimos de acá y vemos que también podemos convertir números texto a bueno, números válidos. Entonces, otra cosa que necesitamos revisar es que saber cómo identificar cada objeto. Entonces, tenemos dos herramientas, la función type del objeto y otra que nos permite evaluar de qué tipo es comparando el objeto con el tipo. ¿Ok? Son dos aproximaciones y las dos son útiles en cada caso, en casos particulares. Entonces entramos aquí, texto, viva Palestina libre. Sabemos que type de texto me entrega el tipo
string. Y yo le pregunto, ¿is instance texto es un entero? No, false. ¿Es un float? False. ¿Es un string? True. Y así como con cualquier tipo de objeto que uno tenga, puede comparar una instancia, un objeto con que uno esté trabajando y verificar que sea tal o cual tipo. Ya con eso, lo que tenemos que conocer son lo que se llaman los booleanos, en que X tiene dos opciones. Puede ser verdad o falso. Entonces, en Python hay dos valores que nos permiten identificar un booleano, en que o sea true, así tal como está escrito, o false. Y esto es muy útil para la construcción de código, para verificar condiciones y cosas que uno necesite realizar. Entonces, en, en resumen, tenemos int, float, string y bool. Son los elementos más básicos con que se van a encontrar en el lenguaje. Ahora, vamos a dar el siguiente paso a los elementos de nivel 2. Y estos elementos de nivel 2 van a ser todos de tipo iterable. ¿Ok? Fíjense en que es un adjetivo. Adjetivo. O sea, es una propiedad del objeto. Entonces está el objeto. Y si es iterable, puede ser partido en muchos pedacitos. Y uno lo puede meter en una máquina, que es un iterador, para entregar cada pedacito por separado, una vez que ya se procese un pedacito. Entonces, ¿cuáles son esos iterables? ¿Cuáles son las preguntas? Preguntas sobre los iterables. Primera pregunta, ¿cómo se crea? Segunda pregunta, ¿cómo se modifica? Entonces, les doy un adelanto. ¿Cómo se crean? Pues tenemos los iterables básicos que vienen con Python, que son la tupla, la lista, el diccionario y el conjunto. Tal cual, con esas expresiones son las expresiones funcionales. Y cómo se modifican, quiere decir si se puede modificar o no el objeto. Entonces, vamos a ir al detalle. Primero, ya les presenté un iterable. String es un iterable. ¿Por qué? Porque si tenemos el texto viva Palestina libre, nosotros vamos a poder ver, tal como sabemos naturalmente, que un texto está compuesto por palabras. Pero también la unidad básica de estas palabras son las letras o caracteres.
que es como más genérico, porque el espacio que está ahí también es un valor válido y es un carácter, pero no es una letra. Entonces, string es iterable. Sí, o sea, que sea iterable es un atributo del objeto. Y string es un objeto que también es una cajita. Importante saber. Y las propiedades de los iterables son bien generales. Y las particularidades de cada objeto son afines al objeto o al tipo de objeto. Entonces, ya que hemos estado hablando de objetos, es necesario ir aclarando algunas ideas o conceptos. Objetos. Un objeto es algo, tal como las cosas que uno ve en la realidad material, en programación de Python y otros lenguajes que se llaman orientados al objeto, es una cajita, una definición que se compone básicamente internamente de dos bloques: atributos y métodos. Los atributos son valores asociados a un nombre y los métodos son funciones asociadas al objeto. Función asociada al objeto. Y el objeto es este. ¿Ok? Entonces, también a esto se le llaman a los atributos variables internas y a los métodos funciones internas. O sea, son cosas que existen y tienen sentido cuando el objeto está operando. Fuera del objeto no tienen conexión. Entonces sabemos que el string es un objeto y por lo tanto el string y los otros iterables y los otros objetos en general van a tener estos atributos y métodos asociados. Y es lo que tenemos que tener claro que existen para cada objeto y así podemos ir entendiendo la documentación de cada uno de estos elementos. Entonces, si este es un objeto, también hay otras formas de componer objetos que son un poco más complejas y que las vamos a ir entendiendo en la siguiente sesión. Entonces, como a modo de primera vista, objetos con opciones más complejas. ¿Ya? Entonces, puedo darle dos ejemplos generales como idea. Hay objetos que internamente también tienen otros objetos. Objeto 1, objeto 2. Esta es composición. Y en general le damos algún nombre, como en edad. Entonces, si objeto 1 tiene una edad, que es un atributo, el objeto 2 sería un número. O, bueno, en general debería ser un número. Y el otro objeto complejo, que es la gracia de la programación al objeto, es herencia. En que si uno tiene una clase, un objeto declarado, que tiene ciertos atributos y ciertos métodos, uno puede asociar al nuevo objeto, en este caso A con B. Entonces, cuando decimos que B hereda de A, los atributos de A
y los métodos de A van a existir. Los atributos y métodos de A existen en B. Eso se puede decir en pocas palabras. Entonces, cada uno de los objetos o elementos con que uno trabaja en Python tienen, desde la perspectiva del análisis de objetos, o composiciones o herencia. Seguramente mezcla de ambos, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, string es un iterable, es un tipo de objeto iterable. Y al decir que es tipo de objeto, que tiene atributos y métodos. Y además, por su comportamiento de lo que uno puede hacer con el string, también es iterable, que es una característica. Entonces, otra herramienta que voy a mencionar para analizar todo lo que vayamos a necesitar, el inspector. ¿Ya? El inspector es una serie de funciones que nos entrega información de los objetos, funciones, llamadas, elementos. Y ese inspector está disponible también en Python inspect, y es algo que también vamos a ir aprendiendo a usar a lo largo del curso. Entonces, para desarrollar tenemos el debugger, tenemos el profiling y el inspector, que nos permite conocer qué es lo que construye un objeto. No es durante la ejecución, sino en su definición. Entonces, tiene su documentación y nosotros podemos cambiarla a Python 3.12 y también a español. Y aquí podemos entender de qué se trata el inspector. ¿Okay? Y nos enseña cómo usar cada una de las funciones y los atributos y cosas que uno puede hacer con este módulo. Ya, no lo vamos a ver ahora, sino es necesario que sepan que existe por si lo necesitan en su ejercicio. Entonces, tarea. Tarea. Revisar documentación de inspect. O sea, básicamente tienen que leer y como tratar de entender qué dice. Y para qué pensar, para qué podría usarse. Es algo que, bueno, no se puede usar. No se puede, no es como para usarla con IA, sino tienen que como darse el trabajo de estudiar. Entonces, volviendo a los iterables, ya con este preludio, el concepto, vamos a ver el resto de los iterables. Teníamos la tupla, teníamos la lista, teníamos el diccionario y teníamos el conjunto. Eso en castellano. En inglés sería tuple, list, dict y set. Los símbolos serían ahí, paréntesis cuadrado, paréntesis de llave y también paréntesis de llave. Aquí hay que distinguir algunos casos de trabajo. Y la funcionalidad es la palabra en inglés con paréntesis y sus elementos. Ahora, dentro de la segunda pregunta que teníamos dentro de lo iterable, ¿es modificable?
Que sea modificable quiere decir que nosotros lo creamos y después puede cambiar. Es decir, agregarle o quitarle valores o modificar valores internos. La tupla no, la lista sí, diccionario sí y conjunto sí. ¿Ok? Eso es una pequeña tabla de resumen de los objetos para que tengamos una noción primero de sus características, tanto visuales en la sintaxis, en el código, o del flujo de trabajo, de qué usar cuando sí y cuando no. Si queremos usar algo en que le vayamos poniendo valores o quitando valores, no vamos a usar una tupla, vamos a usar una lista. Pero a veces es mejor usar una tupla cuando tenemos una serie de valores fijos, ya que en general la medición o la implementación que tiene una tupla hace que el crearla sea mucho más rápido que crear una lista. Son detalles que uno va aprendiendo con el tiempo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto para que quede más claro. Entonces, tenemos que tuple es algo que existe. Sí, uno puede crear una tuple con paréntesis redondo y vamos a hacer una tupla de número. ¿Qué me dice esto? Que espera solo un argumento. ¿Ya? Y eso quiere decir que tengo que meterle esto encapsulado en una tupla. Una tupla es la tupla misma. ¿Ya? O sea, básicamente la forma más natural de crear una tupla es así, con paréntesis redondo. Pero a veces uno tiene una tupla como objeto, eh, tupla 1, como 1, 2, 3, 4, y uno quiere convertir esa tupla 1, esa tupla 1 en tupla 2, como una copia. Tupla 1. ¿Ok? Eh, tupla. Entonces tupla 2, tupla 1, y ahí está. Son objetos distintos. Uno puede ocupar la función dir, tupla 1. Ok. Ok, ya. Entonces, tupla 1 y tupla 2 contienen la misma información porque la tupla 2 fue construida en base a tupla 1. Pero uno no puede añadir más elementos a tupla 2 una vez que ya fue creada. Pero podemos volver a crearla y en este caso em, podemos decirle que se expanda este asterisco a una expansión. Después a futuro más cosas de expansiones de iterables. ¿Ya? Y podemos darle un número extra. O sea, todos los números de tupla 1 y le damos un número extra. Entonces tupla 2 y tupla 1 es tupla 1 igual a tupla 2 false. Obvio que no, que no tienen los mismos elementos. Entonces, eso es la tupla con paréntesis redondo. Ahora la lista. Lista. Y la lista puede ser el mismo conjunto, 1, 2, 3, 4. Y eh, se usa paréntesis cuadrado. O bien, lista igual list de, vamos a usar una tupla, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí convertimos la tupla, o también tupla 1, en una lista, en que type de tupla 1 y type lista son cosas distintas. Ahora, la gracia que tiene lista, que pese a que su tiempo de creación es un poquito mayor que la tupla, para estos casos ínfimos no importan tanto, pero para casos como algorítmico de convergencia así, eh, nosotros podemos decir lista append 34. Entonces,
Ahora lista va a parecerse más a la tupla 2 que a tupla 1, porque tupla 1 tiene los 4 primeros valores y tupla 2 tiene todos los valores, que la lista. Ahora, estas son las cosas básicas que uno puede hacer con estos iterables tupla y lista. Y estas son los parsing y conversiones que uno puede hacer. Uno puede convertir la lista en tupla, sí, porque si uno ve tuple 3, ahí está, ¿ya? Entonces, está lo que se llama Python built, built-in, son las funcionalidades más básicas de Python. Y uno puede ver que en español, ahí sí, entonces con la T, entonces leer esto es bueno para ir entendiendo qué cosas son y cómo se usan. Entonces, tuple es una clase que recibe un iterable. ¿Qué iterable? Cualquier iterable. Entonces, podría ser una tupla con un texto. Probemos. Si texto, string, es un iterable, viva Palestina libre, tuple sobre texto. Ok, texto. Ahí sí. Y sucede lo que era esperable, de que cada uno de los caracteres, que son como el elemento básico de un string, esté en una posición de la tupla. Viva Palestina libre. Ok, entonces, eh, por lo menos en Python es muy fácil poder hacer estas conversiones y, y trabajar con, con trocear o extraer información de una forma a otra. Ya, entonces sabemos que esta tupla, esta tupla recibe iterable. Y lists, también está en los built-in, también recibe iterable. Entonces, en vez de tupla, nosotros pasamos a lists el texto y me va a convertir el texto a una lista. Entonces, la primera conversión me va a crear la tupla, no va a permitirme agregar o quitar. Y la segunda conversión, una lista que sí me va a permitir agregar o quitar. Ahora, ¿qué, qué cosa puedo hacer con el siguiente objeto, el siguiente iterable? Diccionario. Para abrir un diccionario basta con hacer esto. Ejemplo 1. Viva 2. Palestina 3. Libre. ¿Ok? Y le voy a llamar frase. Entonces, frase es ese diccionario, type frase, y va a ser un tipo de diccionario. Ahora, ¿puedo convertir ese diccionario en una lista? Veamos, list de frase. Y en este caso, por comportamiento por defecto, me va a tomar solo las llaves. Ahí voy a explicar qué son las llaves. Pero yo puedo decirle, o tómame las llaves, o tómame los valores. ¿Ok? Y yo puedo convertirlo también a tupla, ya que recibe un iterable. Tómame los valores o las llaves. ¿Y qué pasa si a mí me interesa hacer una lista de las llaves con los valores? Entonces, una lista de las llaves con los valores. Entonces uso otro método, que aparece un método, es una función asociada, items, para frase, que es un diccionario. Ahí está. Entonces tenemos en este caso una combinación de, tenemos una lista que internamente tiene 3 tuplas por separado
Y cada tupla tiene un número, que es la llave original en el diccionario, y el valor. ¿Ok? Entonces, el diccionario también se torna un elemento muy potente de trabajo. Y por último, una herramienta, un objeto, un iterable que también muy potente, tiene su truco, no todos la usan, es conjuntos. Ok, tuvimos un pequeño corte, pero estábamos en el conocimiento de los conjuntos. Los conjuntos se describen como set, sí, set 1, 2, 3, pero en este caso como las tuplas y la lista y todo, tiene que ir un iterable, cualquier iterable, ahí. Y ahí puedo crear un set. Ahora yo podría decir palabras que sea un conjunto y se crea tal cual el diccionario, pero en este caso sin la llave y el valor. Viva Palestina libre. Y puedo crear otro conjunto que, eh, que va a ser Viva el Congo libre, que es otro país que está en un movimiento de liberación. Ok, entonces tengo dos conjuntos, palabras y palabras dos, y yo podría hacer operaciones de conjuntos, como palabras, unión, palabras dos. Entonces me va a juntar en otro conjunto todas, en conjunto todas, las palabras viva Palestina libre y Congo. Ok, pero yo puedo hacer otras operaciones como la diferencia, palabras 2, palabras menos palabras 2. Y palabras 2 menos palabras sería Congo, o sea, lo que no hay en común. Y para hacer la operación de lo que hay en común, por no, es el operador, operador gorrito, es la intersección. Gorrito es la intersección. Entonces puedo hacer suma, diferencia, intersección. Y con estos operadores de conjunto podemos hacer cualquier operación de conjunto lógica que está definida en matemática, que se enseña como cuarto o quinto básico. Y es muy útil para facilitar cosas en la solución de algunos problemas clásicos. La existencia de estos conjuntos, siempre ténganlo en cuenta. Y podemos transformar también un diccionario en un conjunto y sus elementos variados también como un conjunto. Ahora, eh, tenemos en nuestra lista de iterables conocidos dos casos especiales, diccionario y conjunto, que ya vimos que son súper interesantes de trabajar. Lo que tienen de especial es que el diccionario se construye en base a lo que se llama la llave, ok, dos puntos, value. Y tiene que pasar algo con la llave de que este objeto sea inmutable. Primero, que no pueda cambiar. Eso quiere decir que podemos ocupar tuplas como llaves, sí. Podemos ocupar números como llaves, sí. Podemos ocupar texto como llave, sí. Porque los strings son inmutables. Las tuplas son inmutables. Los números son inmutables, son valores en sí. Y al ser inmutable, logramos ganar otra característica que igual no todos los inmutables tienen, que sea hashable. Es decir, hay un número, por ejemplo, 1305. ¿Ok? Este número asociado a un
un objeto que se genera con una función. Y ese número, al final, dentro del computador, está asociado con un espacio en la memoria. ¿Ok? El conjunto set también se compone de key. Key 0, key 1, etc. Y todos estos elementos también debieran ser inmutables y por lo tanto flachables. Quiere decir que podría poner una lista dentro de un conjunto. No, no podría. Lo vemos. Por ejemplo, lista 1, 2, 3, 4. Lista 2. Tenga el 4, el 5 y el 6. Entonces, si yo quiero hacer un conjunto set de lista, un conjunto en base a lista y lista 2, me va a rechazar. Lista. Ok. Me va a rechazar porque el lista es un objeto unhachable. Pero eso se puede arreglar si entre medio lo transformamos a una tupla. En que una tupla ya es algo que es inmutable, o sea, no puede cambiar y es hachable. Y ahí sí, me genera el conjunto. Entonces, a veces cuando uno tiene este tipo de problemas con las conversiones es porque uno no está atento a las propiedades especiales que tiene cada objeto. ¿Ok? Y finalmente nos vamos a detener en, el texto. Viva Palestina libre. ¿Ok? Y nos vamos a detener en el orden. El orden quiere decir la posición de cada uno de estos elementos. Sabemos que la cantidad de elementos de la frase o el texto Viva Palestina libre es 20, pero uno puede extraerle elemento a elemento cada uno de sus valores. El 0, el 0, el U1, el 2, y así. Si uno le entrega esto se llama extracción del index. ¿Ya? El 3 me va a retornar el carácter. Entonces, a veces uno puede iterar sobre cada uno de los caracteres de una frase o de un texto. Por ejemplo, carácter es el uso de for. ¿Se acuerdan de el gestor de conjuntos? Entonces, en este caso tengo un conjunto que es el conjunto de caracteres. Está ordenado y voy a iterar sobre el conjunto extrayendo cada carácter por carácter in texto. Print carácter. Ahí está. Viva Palestina libre. Ahora voy a usar una funcionalidad en un Maderate que me va a permitir extraer la posición o el index. O posición. Y ahora 1, 2, 3, 4. Intento 4. Print posición carácter. ¿Ok? Entonces tenemos que cada uno de los caracteres en el texto Viva Palestina libre tiene una posición. Y vemos que está ordenado porque tiene una posición exacta y creciente. Entonces ya con eso podemos ir conociendo un poco de la indexación, ¿cómo se llama?, de cada uno de los elementos. ¿Qué pasa si
si este texto lo convierto a un set. 3, 4, posición, carácter. Ahí está. Se reduce. ¿Por qué? Porque hay 14 elementos. ¿Por qué? Porque lo que hace un set, trabajar con elementos y objetos únicos. ¿Por qué? Porque el hash para la A siempre va a ser el mismo. Eso es por el lado computil. Pero el lado conceptual, la A minúscula siempre va a ser la A minúscula y no es necesario que vuelva a estar. Entonces, set de texto va a estar ahí. Y va a tener la serie de caracteres, incluido el espacio. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar la sesión de ahora con el ejercicio propuesto. Entonces, en el ejercicio propuesto, la idea es trabajar con el texto. Viva Palestina libre. Y quiero que lo conviertan a tupla, a lista, a diccionario, a conjunto. Y vean qué pasa. Y jueguen combinando, combinar. ¿Ok? Y eso como ejercicio. Hagan ejercicio de esto. Y también recuerden usar el debugger y vean cómo usar el cprofile. Todo eso en un archivo ejercicio2.py. Y lo prueban y bueno, pueden hacer lo que quieran en realidad. La idea es que jueguen con un texto, este texto, y evalúen qué pasa con cada uno de los tipos. Pueden imprimir el tipo, pueden ver si es una instancia particular, lo que sea. Y eso sería la clase 2. Muchas gracias.